Hoy en Tendencia con Eri Genera, el señor Humberto González Briceño, nacido en Maracaibo, estado Zulia. Es abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira, con una maestría en negociación y conflicto. En la actualidad es columnista del diario La Nación, San Cristóbal y Noticiero Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Eri Genera y vamos a hablar hoy de la situación política actual de Venezuela. Y tengo un invitado de lujo, el señor Humberto González, quien es analista político y es abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira. Vamos a estar hablando de la situación política actual y quisiera, señor Humberto, darle la bienvenida y sobre todo que me hable qué opinión merece usted acerca de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, muchas gracias, Eric. Me alegra pues tener la oportunidad de poder conversar con tu audiencia, poder conversar contigo y responder estas preguntas. Lo primero que yo quiero establecer es tratar de explicar con la mayor claridad posible para tu audiencia el grave problema que vive hoy Venezuela. Es una situación inédita, yo diría en América, en toda Sudamérica. Es una situación que es difícil entenderla desde afuera, porque si comenzamos a establecer comparaciones, podemos rápidamente entender que el proceso de descomposición y de deterioro que se sufre en Venezuela, no hay manera de establecer parangones con lo que esté ocurriendo en ningún otro país. La situación que está planteada es que desde el año 1999, el grupo que toma el poder, con Hugo Chávez a la cabeza, el chavismo, ellos cambiaron la Constitución. Y la cambiaron en lo que nosotros hemos venido planteando fue un fraude a la Constitución vigente para ese momento, que era la del año 61. Pero como fue un fraude cuyos resultados fueron aceptados por la élite política del momento, por la élite empresarial y por los medios de comunicación influyentes del momento, esta situación de facto se ha venido tolerando como un hecho cumplido. Lo grave de esto, en mi opinión, son dos cosas. En primer lugar, esa Constitución establece las bases para disolver la República de Venezuela, para desmontar toda la estructura institucional. Esta Constitución consagra normas jurídico-constitucionales que no garantizan la separación de poderes. En Venezuela, por vía constitucional, de acuerdo a esta Constitución chavista, no hay separación de poderes. Se desconfiguró, se desnaturalizó el papel de las Fuerzas Armadas, que en lugar de ser fuerzas al servicio de la República, están al servicio del gobierno o del grupo que esté gobernando. Se le cambió el nombre a la República, se cambió el Estado para adecuarlo a la medida del poder que quería acumular Hugo Chávez. En segundo lugar, el segundo problema que tenemos acá es que esto configura una situación, una pseudo legalidad, que son las reglas del juego jurídico y político que establece el chavismo. Por eso ellos han venido siempre, ellos han tratado de crear un poco esta ilusión de que, bueno, hay que pelear en democracia, en esa democracia chavista que no respeta garantías para nadie. Este es un sistema donde no es posible ir a protestar porque hay represión, es un sistema donde es imposible disentir porque el resultado puede ser la cárcel o la muerte, pero que tiene toda una serie de elementos, entre comillas, jurídicos que les permiten a ellos decir estamos cumpliendo con la Constitución y las leyes. Lamentablemente la clase política que nosotros acusamos y los calificamos de la falsa oposición, ellos han venido de manera complaciente participando dentro de este Estado chavista. Por eso ellos han venido participando en elecciones, en negociaciones. Por eso ellos presentan como un triunfo el hecho de que el gobierno les haya reconocido y les haya amputado también su participación en la Asamblea Nacional, que el tiempo ha demostrado que esos supuestos espacios que la supuesta oposición había conquistado sirvieron para absolutamente nada. ¿De qué han servido tener esos gobernadores de oposición? ¿De qué inclusive ha servido tener esa Asamblea Nacional para no otra cosa sino realmente hacer el ridículo a nivel internacional, porque no hay ni siquiera claridad de que la única manera de poder romper con esta tiranía chavista es por medios de fuerza? Entonces, quiero regresar al origen de tu pregunta. El problema, por supuesto, de los partidos políticos
es que estamos hablando de partidos políticos que desde el año 99 le hicieron el juego al régimen chavista, aceptaron esa legalidad. Entonces, estos son, como tú lo decías correctamente, partidos que en realidad operan como franquicias políticas. ¿Por qué franquicias? Porque el dueño es el secretario general y es el dueño de los símbolos, el dueño del nombre, el dueño, el que tiene posibilidad de inscribir candidatos en el Consejo Electoral, de hacer acuerdos con el gobierno. Entonces, el dueño de eso, de esa membresía, es el que en nombre de ese partido, pues el que tiene el poder para tomar esas decisiones. Pero esto ha sido, digamos, amparado en esa legalidad chavista que hasta ahora le había tolerado a estos partidos, Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, operar en esta situación de una legalidad bien extraña. Es una legalidad extraña porque yo la verdad tengo que decir que no es difícil constatar que es imposible hacer política hoy día en Venezuela libremente. La única manera de hacer política desde el ángulo de la falsa oposición es siendo complaciente con las políticas, con los designios del gobierno. Y quiero llamar la atención sobre un elemento que es definitorio. En el año 1 de esta Asamblea Nacional, cuando ellos eligieron como presidente a Henry Ramos Salud, que hubo tanto alboroto y se crearon muchas ilusiones. Bueno, Ramos Salud definió lo que es la síntesis del pensamiento de esa falsa oposición, dándole un mensaje a Maduro, pero también reflejando su propia miseria política. Es aquella frase tristemente célebre de que en la política hay que doblarse para no partirse. O sea, él lo que está haciendo es toda una apología de ser lacayo y sumiso frente al régimen, y es la única manera, doblarse para no partirse, es la única manera que haciendo oposición desde el ángulo de la falsa oposición podría ser posible en Venezuela. No hay otra manera posible. Por eso es que a la gente le sorprende fuera de Venezuela cuando ven que hay personas que han sido llevadas a la cárcel por retuitear alguna crítica, algún meme o algún chiste en contra del gobierno. Pero a estos falsos opositores los acosan, pero es un juego que realmente lo que hace es simplemente crear la ilusión de que hay una alternativa, pero no hay tal alternativa. El papel de esta falsa oposición ha sido instrumental para legitimar al chavismo en el poder, y por eso es que ahorita, claro, el gobierno les quita a unos para darle a otros esa franquicia, porque el gobierno quiere ir nuevamente a unas elecciones que antes fueron validadas por los dueños de esas franquicias y que ahora ellos pues han cambiado quiénes son los secretarios generales de esos partidos para ir a unas elecciones. No, es imposible, es impensable digamos, considerar una salida electoral en Venezuela, pero también nosotros criticamos el fracaso, el fiasco, la estafa que ha significado Juan Guaidó, que es producto además de esa constitución que nosotros atacamos, que es la del año 99. Esa Asamblea Nacional y esa presidencia es una ficción, es un engaño. Es un engaño porque ni siquiera ellos han tomado el interés, por ejemplo, ¿verdad?, en entender que la única manera de plantearse una confrontación con ese chavismo era organizando un ejército profesional. Bueno, Juan Guaidó nunca quiso nombrar un ministro de la Defensa, ni siquiera digamos, por guardar una apariencia, pero lo más grave de todo, lo que nos parece que es absolutamente, y que en mi opinión es una traición tan grande como la que hizo Bolton a Trump, pero en este caso es de Guaidó hacia Venezuela, que es que aún sabiendo que Donald Trump, el origen del poder de Guaidó no es el reconocimiento de Venezuela, uno está, digamos, un poco al designio de lo que, bueno, qué va a pasar, cómo va Estados Unidos a definir este juego. Pero el origen, la fuente de poder y de reconocimiento de Guaidó no es ni siquiera la comunidad internacional, que ha sido ambivalente y ambigua frente al tema de Venezuela. El origen del reconocimiento a Guaidó, y se le escucha y se le ha respetado hasta ahora, es porque Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, le levantó la mano. Bueno, pero frente a esa declaración pública de identidad y de apoyo a la causa venezolana, Juan Guaidó y la falsa oposición han sido incapaces de abordar una conversación con los Estados Unidos. Es así, señor Humberto. Indudablemente Venezuela está sumergida en una crisis institucional, política y democrática, a lo cual los partidos políticos complacientes de la oposición le hacen el juego a la dictadura para ellos obtener estar en el cargo y que la dictadura siga. Pero también es cierto, señor Humberto, que hay grupos subversivos dentro de Venezuela y terroristas que están
dentro del territorio venezolano y que afectan a la estabilidad de la región. ¿Cómo podemos hacer nosotros los venezolanos? Porque a los opositores que pedimos intervención militar extranjera, ya sea por cualquier modo, nos tildan de radicales. Como por ejemplo el caso de María Corina Machado, que hace no más de 3 semanas publicó y propuso una operación de paz y estabilidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros los venezolanos para que la comunidad internacional se aboque, ya que llevamos más de 1 año y medio con el gobierno interino de Juan Guaidó y todavía siguen en lo mismo? Lo que se ha visto son vías diplomáticas, anuncios diplomáticos condenando la dictadura, pero realmente están así que ya llevamos este tiempo y todavía la dictadura sigue. ¿Qué podemos hacer nosotros venezolanos como sociedad civil y partidos políticos organizados, pero que de verdad sean partidos políticos de oposición? ¿Qué podemos hacer para acabar con la dictadura de Nicolás Maduro? Mira, cualquier análisis tiene que pasar por una constatación de la realidad. ¿Y la realidad cuál es? La realidad es que estamos frente a un país que se deshace, que se disuelve, frente a una república que deja de ser cada día, un país que se nos está destruyendo, que está naufragando, perdido en el Caribe. La realidad es un país que está siendo desahuciado por el régimen, que está exhausto. La realidad es que hay una represión que es absolutamente determinante para desmontar cualquier protesta en la calle. Y las protestas que hemos visto, la única manera de protestar es de una manera espontánea y anárquica, porque cualquier protesta pues va a ser aplastada por la represión del régimen. La realidad es que inclusive quienes han intentado organizar una expresión política dentro de Venezuela tienen que adecuar su conducta para no perecer en el intento. Entonces, esto nos plantea en un tema que son los temas que a veces son complicados de resolver, porque es el tema, por ejemplo, como tú lo has señalado, de personas como María Corina, que está dentro de Venezuela, y entonces cuando vemos que ella hace algunas propuestas, pero que no terminan, de alinearse correctamente, o sea, por ejemplo, porque y claro, esto sin desmérito del extraordinario papel que ella hace con su partido Vente Venezuela en tratar de mantener viva esa llama de esperanza, pero ¿qué tan lejos se puede llegar en una situación donde no hay libertad? O sea, aquí tenemos que concluir que hay cosas que, aunque María Corina quisiera decir, ella no las puede decir porque de hacerlo su vida corre peligro. Entonces, la conclusión a la cual yo llego, una vez que yo constato esto, es que en Venezuela la única manera de estructurar una acción política orgánica, solamente hay 2 formas. Una es el exilio. Yo estoy en el exilio, donde puedo hablar libremente y puedo decir las cosas que María Corina no puede decir porque yo estoy fuera y porque tengo la posibilidad de hacerlo. Y la segunda manera es la clandestinidad. No hay otra, porque si te acabo de decir, y tú lo puedes constatar, aquí hay gente que ¿cómo podemos explicar que hay políticos, por ejemplo, de la falsa oposición, que supuestamente son opuestos al gobierno y pueden pasear y circular por las calles y avenidas de Venezuela con una supuesta inmovilidad condicionada que les reconoce el régimen, pero vemos venezolanos que solamente por retuitear un chiste o retuitear alguna expresión de rechazo al gobierno le triangulan el teléfono, le ubican la dirección IP y los hacen presos? Y hay gente en el SEBIN, en la tumba, por enviar tweets en contra del gobierno. Entonces, ¿cómo podemos explicar una cosa y no podemos explicar la otra? Yo creo que esto lo que hace es confirmar de que no es posible hacer política dentro de Venezuela por las vías democráticas normales. Yo, por ejemplo, digo con la mayor sinceridad que una persona, que hay mucho, te puedo decir, el caso, por ejemplo, no solamente de María Corina, del profesor Pablo Aure, que está en Carabobo, que han asumido posiciones valientes, y yo, la verdad, ¿qué siento cuando yo veo eso? Yo aplaudo la valentía, pero me preocupa, porque yo honestamente yo prefiero que personas como María Corina, que han logrado un espacio legítimo dentro de la oposición al régimen, que ella esté fuera de Venezuela.
y ella pudiera también ser un eje para articular esa gran alianza militar en contra del chavismo. Pero tenerla dentro, pues es tener a una María Corina prácticamente a mitad de Mac. Perfecto, señor Humberto. Yo me tomé la tarea de leer sus publicaciones porque además lo sigo por redes sociales, y usted ha dicho en varias oportunidades a través de opinión de que usted no está de acuerdo con el mecanismo del TIAR que se aprueba en la Organización de Estados Americanos, porque lo considera un mecanismo lento para nuestra liberación. ¿Usted me puede explicar o le puede explicar a toda nuestra audiencia por qué usted no está de acuerdo con el mecanismo que tanto nombra Juan Guaidó, o que en varias oportunidades lo ha nombrado como un mecanismo para salir airosos de la dictadura? Mira, yo quiero contestar esa pregunta recuperando un concepto que desarrolló el filósofo español Gustavo Bueno, que es la teoría o la idea de la dialéctica de Estado. ¿Qué es la dialéctica de Estado? La dialéctica de Estado parte de la idea de que lo que mueve la historia no es la lucha de clases, sino la lucha de estados, entre unos estados contra otros, donde en esa lucha unos estados son más fuertes que otros, son más potentes, acumulan más energía desde el punto de vista comercial, militar, económico, y se transforman en imperios. Hay imperios generadores e imperios depredadores. En el caso nuestro, nosotros estamos en este hemisferio occidental, y específicamente en América, es prácticamente un reconocimiento a una realidad, decir que estamos dentro de la órbita de los Estados Unidos. Estados Unidos es un imperio, no quiere decir que vamos a establecer relaciones de vasallaje, pero hay una relación sí de dependencia, por supuesto, porque ningún país es enteramente independiente. A veces los chavistas critican y dicen, bueno, es que ustedes quieren ser lacayos de los Estados Unidos. Nosotros respondemos, bueno, es que ustedes son lacayos de Cuba, de Irán, de China y de Rusia. Entonces, pero esto no es solamente la parte anecdótica, sino es entender que ningún país es enteramente independiente, ni siquiera China lo es, ni Rusia, porque todos los países necesitan de otros países. Ahora, este reconocimiento parte también de la realidad de que algo que hemos aprendido y que tu audiencia seguramente lo ha escuchado muchas veces, aquel principio de Clausewitz, aquello de que la guerra es la continuación de la política. Esto lo que nos quiere decir, lo que nos está enseñando, es la relación tan íntima, tan estrecha entre esas dos instituciones, guerra y política. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, como en el caso nuestro, que nosotros vemos que sería una absoluta ingenuidad pensar que en una reunión, vamos a decir, en un escenario como la OEA, donde los ministros de Relaciones Exteriores, los diplomáticos, han tratado de buscar maneras, salidas, pero estos esfuerzos se han visto neutralizados, esterilizados, porque se han traducido en darle largas y darle prórrogas y postergar. Lograr un consenso desde el punto de vista diplomático es prácticamente imposible, sobre todo cuando tras bastidores todos coinciden en que la única manera es una salida violenta. Pero ¿quién asume la salida violenta? ¿Cuánto dinero le va a costar a los contribuyentes de ese país esa salida violenta? Por eso es que tesis, por ejemplo, como la del TIAR, el TIAR es un mecanismo, aunque es un pacto de asistencia recíproca militar, es un espacio muy parecido a la OEA. Entonces, ¿quién integra el Consejo Superior o el Consejo que toma las decisiones en el TIAR? Bueno, los ministros de Relaciones Exteriores, que tendrían que reunir las 2/3 partes de los miembros signatarios para tomar una decisión. Ahora, ahí pueden pasar años. Ya inclusive el año pasado, creo que en una reunión, desde el punto de vista teórico, retórico, se dice que se activó el TIAR, pero eso no se traduce en nada concreto, porque son escenarios que son sumamente ambiguos y ambivalentes. ¿Qué es la realidad? La realidad es que producto de esa dialéctica de Estado, que es la que gobierna, la que establece cuál es la dinámica geopolítica, bueno, aquí hay 3 países que están siendo directamente afectados por el desplome de Venezuela, que son Brasil, Colombia y los Estados Unidos. Entonces, hasta ahora, de toda esa abstracción, cuando dicen, bueno, es que la comunidad internacional reconoce a Guaidó y ayuda a Venezuela, mentira. Eso es inexistente. Las medidas que acuerda Europa, bueno, lo único concreto que hay es la determinación que ahora sale validada por el libro de Bolton de Donald Trump,
diciendo que sí se ha considerado intervenir militarmente en Venezuela. Eso convierte a Trump y a los Estados Unidos en nuestro aliado número uno, que es con quien debemos entendernos. Entonces yo no puedo entender cómo hay personas que en lugar de irse por la vía principal, por la autopista, se van por los atajos y decir, bueno, exploremos, vamos a buscar el piano, vamos a buscar una comisión de la OEA o el Grupo de Lima. No, si tenemos a Donald Trump, que lo ha dicho, lo que hay es que ir a hablar con Trump, ya representando pues ese gobierno que ni siquiera Guaidó logró representarse así. Tenemos a un presidente interino que lleva 1 año y medio, incluso ya se reunió con Donald Trump en los Estados Unidos y no ha pasado nada de la intervención militar que tanto queremos para acabar con la dictadura. En el caso adentro de Venezuela tenemos a María Corina Machado, que usted me está diciendo, según su opinión, y para mí también le corresponde, que ella no puede hacer ni decir muchas cosas porque pueden incluso atentar con su integridad física, contra su vida. Puede ir presa, no lo sé, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Porque ya Juan Guaidó fue a hablar con Donald Trump. Entonces tenemos a gente que ha dicho que incluso es mejor que Juan Guaidó haga un gobierno en el exilio. ¿Usted qué opinión respecta a través de esto que dice la gente? Porque ¿cómo sería esa coordinación de ese gobierno interino de Juan Guaidó? ¿Usted cree que es posible? ¿Qué opinión usted me puede dar al respecto? Mira, hay 3 partes en esa pregunta que me estás haciendo. Comenzando por la última parte, lo que Guaidó tiene en realidad es una agencia de lobby para tratar de promover en redes sociales, pues digamos, lo que sea que ellos quieren comunicar, que no es nada que vaya en beneficio de Venezuela, porque no salen de un fracaso a otro fracaso. Conectado esto con el tema de la intervención, Guaidó nunca va a pedir, o sea, uno no sabe si esto es brutalidad o es cinismo, o sea, ¿qué puede explicar, por ejemplo, que Guaidó haya sido absolutamente incapaz, representando eso que él dice representar, ese gobierno de ficción que él representa, abordar una conversación con el gobierno norteamericano para conformar un ejército profesional y dar los pasos para recuperar una parte del territorio? Pero en lugar de hacer eso, ¿qué hace Guaidó? Bueno, Guaidó va y hace lo más insólito que haya podido ver en mi vida, que es buscar a una empresa privada, contratista norteamericano, para organizar una supuesta invasión, una acción militar absolutamente improvisada. Por cierto, debo aclarar, yo tengo el más profundo respeto por las personas involucradas, ejecutores de esto, y por quienes murieron, porque quienes murieron por una causa, murieron convencidos de que esa era la manera. Lamentablemente yo creo que tanto estos venezolanos, quienes merecen mi respeto, quienes fallecieron en esta acción de Macuto y quienes resultaron presos, son personas que han sido una vez más engañados por la falsa oposición. O sea, no es con una insurgencia militar de 3 o 4. Cuando hablamos de una salida militar, es un ejército profesional que podría liquidar y aplastar a estas bandas armadas chavistas. Lo otro es una cuestión simplemente de aventura. Entonces no, Guaidó no va a pedir, no lo pidió. Esto realmente es una vergüenza. Y claro, entonces un poco lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo nos planteamos los venezolanos entonces? ¿Nos cruzamos de brazos, esperamos a ver qué va a pasar, que Trump haga? No, yo creo que nosotros tenemos que organizarnos, y por organizarnos yo reivindico la idea de organizarnos al margen de los partidos, o por lo menos de los partidos que han sido miembros de la falsa oposición. Pero acá la gente tiene que organizarse para entender que cuando ocurra ese cambio, esa ruptura que debe ser política y militar, es necesario estructurar un gobierno de facto. Y un gobierno de facto habrá que hacerlo en todos y cada uno de los rincones de Venezuela. ¿Con quiénes? Con los mejores venezolanos. Todo el mundo, Venezuela es un país pequeño donde todos nos conocemos. Si yo voy a Caicara, si yo voy a San Cristóbal, si yo voy a Mérida, o a Valencia o a Puerto Ordaz, y pregunto, la gente va a decir, mira, gente honesta, esta es la gente honesta. Y muy probablemente la inmensa mayoría de la lista de los honestos va a estar integrada por gente que nunca ha estado en la política. Bueno, esa es la gente en la que hay que pensar y prepararnos para emprender un proceso de recuperación y de reconstrucción de la República, porque esto no se puede improvisar. Lo peor que nos podría ocurrir es que se dé una situación de una ruptura militar,
se dé el cambio de las cúpulas y luego haya que improvisar un gobierno simplemente porque hay que llenar unos nombres. Y claro, hay una parte que se me había escapado en tu pregunta anterior que es muy importante. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Nadie lo sabe. Lo saben quienes van a tomar las decisiones. Lamentablemente, esto es algo que hay que entender. Los estados no tienen amigos, tienen intereses. Entonces, Estados Unidos, Colombia y Brasil, si deciden conjuntamente intervenir o si lo hace Estados Unidos solamente, va a ser de acuerdo a sus intereses individuales de su geopolítica. Lamentablemente, aunque se diga, quizás porque luce bien y porque es chévere decir, bueno, lo hacemos en nombre de, digamos, de expresión de solidaridad con los venezolanos, pero en realidad la política real, si nos vamos al detalle de cómo se mueve la política, solamente razones geopolíticas de interés de estos tres países es lo que podría mover esa intervención militar internacional. Es así y por supuesto en la medida en que nuestras urgencias, las urgencias de los venezolanos, para nosotros esa intervención debe ocurrir hoy, pero esos no son los tiempos ni las urgencias de Estados Unidos, ellos tienen otra dinámica. Entonces en la medida en que nuestras urgencias se alineen con las urgencias de ellos, estaremos más cerca o menos cerca de esa intervención militar. En balance, en conclusión, no podemos cruzarnos de brazos porque siempre es importante ir articulando ese movimiento. Claro, reconocer que hay limitaciones. Una persona que salga a explicar esto que yo estoy explicando el día de hoy a tu audiencia en Venezuela, pues bueno, lo menos que puede esperar bueno, es una tragedia. Pero eso no nos puede permitir, o sea, no nos puede, digamos, justificar inmovilizarnos. Es importante movilizar la opinión, es importante organizarnos, es importante tener estas conversaciones y comenzar a hacer un inventario en todos los pueblos de Venezuela dónde están los mejores venezolanos, porque esos son los que van a hacer falta para construir esa nueva república. Humberto, bien es cierto que Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, no tiene el apoyo o el poder de las instituciones reales dentro del país, tan importante como es la Fuerza Armada Nacional, medios de comunicación e instituciones gubernamentales. Pero también es cierto que 60 países le han dado su apoyo. ¿Usted cree que ese apoyo de esos 60 países llegue a su fin a través de todas las acciones que ha tomado Juan Guaidó durante este año y medio? El único apoyo que Juan Guaidó debe cuidar, y creo que ya lo perdió, es el de Estados Unidos. ¿Okay? Porque, ¿qué pasa? Cuando tú dices a Juan Guaidó lo apoyan 60 países, no es cierto. O sea, eso que nosotros decimos apoyo, entre comillas, es un reconocimiento simbólico. Porque inclusive, yo te puedo citar, hay un mensaje que mandó Leopoldo Castillo, el ciudadano, que es uno de los operadores de Juan Guaidó, que dijo, bueno, pero ¿cómo le pueden pedir? Es que ¿cómo le van a pedir a Juan Guaidó que organice una intervención, aliente, que le pida a Estados Unidos una intervención militar internacional? ¿Y qué pasa si Estados Unidos dice que no? ¿Cómo puede él pedir ayuda militar internacional si los países le van a decir que no? Entonces, acá lo que estamos es frente a la constatación de que ese apoyo de esos 60 países significa absolutamente nada. Ahí no hay poder real. ¿El poder real cuál es? El poder realmente de la intervención militar internacional, el poder de un país, de una potencia imperial como los Estados Unidos, que decida involucrarse, y eso fue lo que este año cambió completamente toda la percepción del problema. Antes de Trump era simplemente un juego allí bizantino, simbólico. Bueno, los 60 países apoyan a Guaidó, Guaidó viaja, es recibido, pero no tiene poder. Y no tiene poder porque él mismo no se asume a sí mismo como Estado. Porque lo primero que debe tener un Estado, ¿qué es? Hay dos cosas. Lo primero es un territorio. Lo que ha debido hacer Juan Guaidó, si ellos y la falsa oposición hubiesen tenido un mínimo, digamos, de honestidad política, es haber logrado por lo menos ir a defender 1 metro de tierra, ¿verdad?, en la Guajira o en el Táchira, y a partir de allí decir, bueno, aquí tenemos un pedazo de tierra que es un elemento, un territorio que es un elemento del Estado, y organizamos un ejército profesional. Pero obviamente esto no es la política que ellos quieren hacer. Ellos quieren hacer una política donde alguien les haga el trabajo y donde ellos pues puedan continuar en estas negociaciones que siguen saliendo de manera abundante en las redes sociales, y lo que hacen es confirmar la naturaleza esencialmente corrupta de esta falsa oposición.
Señor Humberto, el mundo está convulsionado por el COVID-19 y para nadie es un secreto que los venezolanos han tenido que partir a Colombia y a Brasil, y le nombro estos dos países porque son los países que limitan con Venezuela y han visto afectados por la diáspora venezolana, que se han tenido que ir desde a pie o cualquier otra vía, e incluso hay muchos que están regresando y que son una carga, pues es lamentablemente que decirlo, son una carga para esos países. Y estos dos países, ¿cómo cree usted que van a reaccionar al ver que la oposición política venezolana no cumplió el cometido de acabar con la dictadura? La amenaza real, ese es un problema, sin duda, pero la amenaza real para Brasil y para Colombia es que el desplome del Estado venezolano, el desplome de la República de Venezuela, los afecta a ellos porque tenemos una frontera con esos países. ¿Por qué el desplome los afecta a ellos? Por ejemplo, solamente ustedes tienen que ver los reportajes que siguen saliendo todas las semanas, por ejemplo, de una periodista con una gran credibilidad como es Sebastiana Barraez, quien ha documentado la manera como las fuerzas paramilitares y la guerrilla colombiana ha tomado el control territorial en la frontera colombo-venezolana. Y esto ocurre, por supuesto, con la anuencia, ¿verdad?, de estas fuerzas armadas desnaturalizadas que son inservibles para proteger el territorio. Y bueno, esa es, digamos, la miseria de esa Fuerza Armada, pero son muy, digamos, efectivas, instrumentales a la hora de reprimir a la sociedad civil, a la población civil. Ahora, nos vamos para el otro lado con Brasil. Bueno, las Fuerzas Armadas venezolanas no han podido encontrar otra manera de declarar su propia infertilidad y su propia impotencia, que para poder controlar todo el negocio de la extracción de oro han tenido que entenderse con las mafias locales, grupos armados. Hay una combinación de guerrilla colombiana, de grupos paramilitares y de sindicatos armados, que son los que controlan el negocio. Y como esta Fuerza Armada, que es muy efectiva, es muy potente para aplacar a la población civil, bueno, es una Fuerza Armada que realmente no quiere entrar en conflicto con estos factores. Y esto, por supuesto, es una situación que afecta por igual en la frontera con Brasil. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Que lo que hay es una situación de caos, no hay seguridad jurídica, no hay orden. En el país lo que hay es una alianza de una serie de redes, de grupos armados, de colectivos, de los diferentes SODI, que con lo que, recordemos, esta Fuerza Armada que reprime a la población civil está integrada por soldados que a su vez están pasando hambre y los llevan y están exhaustos y bueno, toda esta situación de deterioro, el colapso de Venezuela impacta negativamente a Brasil y a Colombia. Lamentablemente, los grupos políticos, la élite política, por ejemplo en el caso de Colombia, ha sido absolutamente incapaz para entender que tienen que involucrarse en la solución del problema, porque este problema va a ser mucho más grave. Y Colombia, que no lo ha percibido de esa manera, comenzamos a ver cómo con la misma estrategia que le funcionó a Chávez en el 99, con la misma estrategia que está utilizando Pablo Iglesias en España con Podemos, y lo que está haciendo la izquierda en Colombia es tratar de tomar el poder por la vía del voto, aprovechándose del descontento que hay para reventar desde adentro al Estado. Bueno, una vez que a ellos se les encarame, de hecho, hay gente preocupada por la influencia creciente que tiene la izquierda controlando el Poder Judicial y generando una cantidad de sentencias inspiradas en unos supuestos derechos humanos para hacerle concesiones a la guerrilla. Siguen ganando espacios institucionales para reventar el sistema desde adentro. Bueno, si la élite política gobernando en Colombia no lo entiende y son indiferentes frente a nuestra tragedia, bueno, ellos van a ser arrastrados a un drama quizás igual o mayor que el nuestro. Entonces, esto lo que quiero es recuperar la idea, insistir en la tesis de que por razones geopolíticas, Brasil, Colombia, Estados Unidos, que ha sido digamos, también país receptor de esa cantidad de todo este negocio del narcotráfico que pasa por Venezuela y el negocio del lavado de dólares, estos tres países tienen que hacer una alianza para intervenir militarmente porque sus intereses de su propia seguridad nacional comienzan a ser afectados. Ser indiferentes
en realidad lo que va a hacer es agravar el problema a dimensiones realmente que pueden ser incontrolables. Humberto, hay un personaje que es Alex Saab, que está ahorita preso en Cabo Verde y lo están solicitando incluso Estados Unidos y Colombia. ¿Usted cree que Alex Saab contribuya para desencadenar todo este trama de corrupción que hay en la dictadura venezolana? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Alex Saab es uno de los muchos operadores que tiene el régimen chavista que les permiten a ellos seguir operando esta inmensa red de lavado de dinero, de diferentes tipos de mercado negro, de comida, de petróleo, de oro. Y claro, Estados Unidos sabe que capturar a Saab pues, significa pues, la posibilidad de desmantelar todas estas redes de corrupción y de narcotráfico. Por eso, pues, el interés, por supuesto, Colombia también parece que lo está reclamando. Nosotros pensamos que esto obviamente es un proceso judicial que está en marcha. Estados Unidos pues, está tratando de tomar todas las cautelas para que no haya una sorpresa a última hora y Cabo Verde termine pues, liberando a Saab. Pero sí es, ¿qué es lo significativo acá? Lo significativo es que estamos hablando de una persona que es donde el chavismo se quita la máscara. El chavismo se quita la máscara porque vimos como, por ejemplo, Jorge Arreaza tuvo que decir que es una agresión a un diplomático venezolano. Bueno, es que el chavismo le dio rango diplomático a Saab para que él pudiese moverse libremente y hacer negocios con Rusia, con China, ir a México, Colombia, etcétera, porque es la persona pues encargada de hacer esas articulaciones que les permiten a ellos acceso al dinero. Y claro, desmantelar esa pieza es fundamental para desmantelar esa red de corrupción. Ellos saben por qué tienen el mayor interés en protegerlo y es cuestión que habrá que ver en los próximos días. Yo realmente, y es una de las cosas que yo quizás olvidé comentarte en un segmento anterior, hay cuestiones que uno puede, digamos, especular. Yo trato de pensar como político y no como analista político. Entonces, no me gusta especular porque creo que eso nos pone pues, en un ejercicio que es, digamos, es algo que es irreal, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que sí hay interés concreto, es el mayor interés de tener a Saab porque es la posibilidad de poder acceder a información que permitiría pues, desmantelar toda la mafia financiera que soporta al chavismo, que además, por cierto, pues una mafia que ha sido sumamente hábil porque operan como una bisagra que conecta tanto al chavismo como la falsa posición. No en vano, pues las acusaciones de los negocios que hacen los bolichicos que les permiten financiar a gente del gobierno, a la gente de la oposición y los nexos directos que hay entre esa gente que se ha beneficiado del chavismo y que son financistas de la falsa oposición. Ya casi para terminar, una última pregunta. Sería la pregunta del $1.000.000. ¿Usted cree que este año se logre la libertad que tanto deseamos los venezolanos? Mira, no lo sé. Yo no sé si esto nos va a tomar 6 meses, un año, menos o más. Pero yo sí quiero la libertad para Venezuela este año. Yo estoy luchando para lograr la libertad este año, ya. Y yo creo que esa debe ser la premisa. Quiero robarte unos minutos de tu programa, porque yo creo que una de las cosas que le angustia a la gente también es, bueno, es la desesperanza. O sea, hemos sido engañados por más de 20 años es la estafa continuada, la estafa de los políticos. Yo creo que es importante hacer una combinación. No se puede perder la esperanza, pero la esperanza no se puede traducir en la ilusión de esperar por lo que es inútil, ¿no? La esperanza, digamos, debe traducirse en una acción permanente, diaria, de las cosas que habría que hacer justamente para poder ir construyendo esa base o esa plataforma que permita armar una nueva república. No es fácil hablar de estos temas cuando sabemos que hay gente que está literalmente muriendo de hambre, cuando sabemos que los hospitales están en su peor momento, cuando sabemos que no hay gas, no hay gasolina, no hay electricidad, hay sectores, hay ciudades enteras de Venezuela donde no hay electricidad
Y en medio de estas carencias, bueno, llega un momento en que mantener un poco de sanidad mental, pues ya eso es, ya el intento, pues realmente es significativo. Y yo creo que lo importante es trazarnos una línea que permita combinar esa esperanza con un sentido realista, pero también entender que el resistir no significa resignarse, sino es todos los días de manera disciplinada seguir avanzando, porque a lo que nunca podemos renunciar los venezolanos es al derecho a conquistar por cualquier medio la libertad. Ahora sí, ya casi para terminar, ¿qué mensaje le dejaría usted al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó? Renuncia, ya. Olvídate, tu momento pasó, renuncia. No esperamos más nada. Renunciar crearía una situación que permitiría por lo menos revisar lo que de ese lado de la oposición se está haciendo. Es un papel lastimoso. La verdad, se ha convertido en un obstáculo para un país aliado como Estados Unidos. Guaidó renuncia. Buenísimo. Y ahora a la líder opositora María Corina Machado, ¿cuál es el mensaje para ella? Tengo un mensaje para María Corina Machado. Salte de Venezuela y ejerce con tu talento y tu carisma y tu extraordinaria capacidad, ejerce tu liderazgo, conviértete en una gran articuladora de esa alianza para una intervención militar internacional en Venezuela. Tienes que salir de Venezuela, porque fuera de Venezuela tus potencialidades y tus facultades y tus talentos se multiplican. Bueno, lamentablemente, señor Humberto, se me ha acabado el tiempo. Le agradezco el haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por su comunicación, por su disposición y sobre todo le doy gracias en nombre de todos los venezolanos por hablarle claro y directo a la gente que, como hemos hablado anteriormente en el transcurso de todo el programa, Venezuela estaba inmersa en engaños políticos y en engaños comunicacionales. Es bueno encontrar personas como usted que le hablen de frente a la gente y que sobre todo sin caretas y sin barreras. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Eric, ha sido un gran placer y espero que volvamos a conversar. A todos ustedes, muchísimas gracias por vernos. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y por Instagram, atento a todas las publicaciones que estaré colocando por allí acerca de los nuevos programas. @eri.genera. Muchísimas gracias y buen día.